son situaciones muy complejas y en las que realmente era cierto que el apoyo de unos y otros era muy importante. Es verdad que hay rivalidades. En el caso de hace unos años, cuando había muchos menos medios, ¿no? Digamos que en la rivalidad, por ejemplo, aquí era nula porque solo estaba Televisión Española, por tanto, para mí, como televisión, pues no tenía ninguna competencia. Mis colegas de prensa escrita, incluso de la radio, pues probablemente tenían un poquito más de dificultad, pero generalmente, por ejemplo, en lugares como Moscú, teníamos una relación excelente, hasta el punto, por ejemplo, de que yo con la agencia EFE, por ejemplo, con La Vanguardia, bueno, con el periódico de Cataluña, o sea, porque luego también tiene que ver, obviamente, la relación personal del periodista X con el periodista X que está en aquel momento. Con unos te llevas mejor, con otros peor, ¿no? Pues, por ejemplo, con estos que he nombrado compartíamos muchísimo. Y como era muy difícil trabajar, muchas veces, y no teníamos tantos recursos como podía tener la BBC, por ejemplo, en nuestro caso, la agencia EFE, pues como podía tener Reuters, pues, por ejemplo, nos dividíamos. Entonces decíamos, bueno, pues la colega o el colega de la EFE iba a tal cosa, yo iba a tal otra, y luego nos intercambiábamos la información, ¿no? Y alguna vez, pues habíamos dicho eso, típico de, oye, mira, te cuento esto, pero no lo cuentes hasta por... Yo me recuerdo concretamente una vez que tuve un golpe de suerte, pero bueno, que fue, en fin, un poco una exclusiva, cosa que ahora ya es muy difícil de obtener, ¿no? Pero bueno, con la firma del tratado Reagan-Gorbachev de los misiles y todo eso, porque estaba hablando con una persona de, en fin, rusa, etcétera, en aquel momento, y de repente hubo una llamada, y bueno, total, que yo tenía una información importante, y eso eran pues las 12 o la 1 del mediodía, ¿no? Y entonces yo se la di a mi colega de la agencia EFE, a Silvia Odoriz, pero le dije, digo, pero Silvia, no la des hasta las 3, porque a las 3, esto lo pondremos en el telediario, ¿no? Entonces está al tanto, y entonces vamos a ver, en cuanto salga en el telediario, tú lo metes también, pero no antes, ¿no? Entonces este tipo de cosas hacían. Eso ahora es impensable, completamente impensable, ¿no? Y entonces sí que tenías a veces relaciones, también mejores o peores, con otros colegas, en el caso de la televisión, de otras televisiones. Entonces, por ejemplo, yo siempre he trabajado muy bien con los alemanes, o sea que siempre, tanto con la pública como con la privada, siempre nos hemos entendido muy bien. Como ellos siempre tenían mucho más dinero que nosotros, entonces siempre hacíamos pactos de esos de, bueno, tú pagas la avioneta, que ellos podían, y entonces yo pues me llevo el cámara y entonces el tuyo descansa y rodamos los dos con mi cámara, ¿no? Y este tipo de cosas. Con los franceses era bastante más difícil porque son un poco más particulares. Con los americanos era imposible porque son tremendamente competitivos, aunque no tengas nada que ver con ellos, ¿no? Porque no, tú les decía, pero oye, pero sí, no porque entonces no había ni siquiera... Claro, como ahora, que es global, ¿no? Entonces claro, la exclusiva la tenía un medio y se acabó, ¿no? Entonces realmente, por ejemplo, por dar un ejemplo ilustrativo de primera mano, cuando los que recuerden en fin, cuando hubo esa pelea tremenda en el Líbano, en Beirut, para expulsar a los palestinos, y hubo unos ataques de Israel, o sea, y hubo unos días, bueno, pues en agosto del 82, tremendos, ¿no? Bueno, pues estábamos ahí y claro, éramos muy pocos entonces los que hacíamos internacional, de todos los medios, éramos no solo de aquí, me refiero que evidentemente tecnológicamente era muchísimo más complicado y por tanto pues no había en fin, la cantidad de medios que ahora están cubriendo. Entonces recuerdo que por mis relaciones, y no digo mis de mí, sino de Televisión Española, y por ser española teníamos que una relación muy privilegiada con Arafat y con los palestinos. Y entonces en el momento de la expulsión, en que los cargaron en unos camiones, etcétera, y los llevaron a un barco al puerto, y todo esto, pues los únicos que pudimos ir en esos camiones fuimos nosotros, ¿no? Entonces, claro, los americanos, por ejemplo, que habían sido tremendamente bordes con nosotros, pues en fin, los días previos, ¿no? En donde no habían compartido nada. Un día recuerdo que incluso ellos recibían prácticamente a diario los periódicos, que ahora estamos hablando de que entonces no había, por supuesto, internet ni nada que se le pareciera, ¿no? Y entonces recibían los periódicos americanos porque tenían un barco americano y la flota que estaba ahí fuera aparcada y íbamos atracada afuera, y entonces fui a coger un periódico que tenían ahí, no me acuerdo si era el New York Times o el que fuera,
y de repente me aparece el corresponsal y se me queda mirando así y me dice, es mío. Digo, bueno, vale, muy bien, perdona, ¿no? Pero en fin, entonces, bueno, pues había una relación así un poco tensa. Bueno, pues entonces nosotros teníamos esas imágenes que no tenía nadie más y entonces pues me vino a pedirlas y entonces me di el gusto y le dije, son mías. Entonces, bueno, eso te pasa alguna vez, pero no mucho. Entonces, bueno, la relación suele ser buena, o sea, que suele ser de colaboración. Pero ahora todo esto, olvídense, ¿eh? Esto ahora ya ha cambiado, ahora ya es cada uno para él, luego además, pues en fin, todo es muy complicado y en el sentido, no en el buen sentido, es decir, no complicado porque, como lo era antes, pues para obtener una mejor información, ¿no? Sino muy complicado muchas veces, pues eso, para ser el primero, pero no contar nada, ¿no? O sea, sí, luego hablamos un poco de eso, pero bueno, siguiendo un poco con la trayectoria, luego te vas también, que no es mal cambio, abrir la delegación de Buenos Aires. Y cuentas una cosa muy divertida, que decían que quería, cuando la abrió, que ella era la secretaria, porque claro, ella era corresponsal entonces en un mundo de corresponsales hombres, porque aunque ya había mujeres en la profesión, en las corresponsalías realmente no había mujeres, ¿no? Yo supongo que eso también, no sé si ha sido un elemento añadido de dificultad, que me imagino que luego habrás vivido situaciones también peores, no porque, bueno, Buenos Aires al fin y al cabo, pero en los países musulmanes, donde la mujer además está mucho más postergada, en fin, ¿cómo fueron esos comienzos eso, en un mundo de hombres, ¿no? No, fue complicado, pero bueno, no solo en el periodismo, ¿no? Digamos que el abrirnos paso las mujeres, y en fin, y todas las que están aquí, probablemente pues lo habrán vivido de una manera o de otra, ¿no? Ha sido complejo porque la capacidad no se nos supone, tenemos que estar demostrándola continuamente, ¿no? También tengo que decir, ya digo, que yo he tenido mucha suerte en esto también porque nunca en televisión española he tenido nadie frontalmente, ¿no? Intentando discriminarme y bueno, me han ido dejando hacer y al tiempo pues eso, teniendo cargos cada vez más de mayor responsabilidad dentro de, evidentemente, la apertura de oficinas nuevas, de corresponsalías, etc. Pero es evidente que fácil no es. En la práctica periodística pues te ocurre lo mismo, porque también tienes que estar permanentemente luchando con estos estereotipos. Y efectivamente la anécdota que tú cuentas, que yo la cuento muchas veces por lo ilustrativa, es que cuando abrí la oficina de Buenos Aires para América del Sur, pues compramos, claro, mucho material técnico a Sony Argentina, y eran millones de pesetas, ¿no? Y bueno, fui a firmar el contrato con el presidente de Sony Argentina, y estoy hablando con él un rato, y cuando ya llevamos 15 minutos, le digo, bueno, si le parece podemos firmar. Y entonces me queda mirando y me dice, ah, pero no estamos esperando a su jefe. Entonces, pues claro, digo, no, mire, mi jefe soy yo, ¿no? Entonces, eso me ha ocurrido muchísimas veces. Y el estar en una reunión, por ejemplo, pues en Moscú, de diplomáticos, empresarios, políticos, algunos periodistas, etcétera, y de varias nacionalidades, etcétera, y que a la hora de despedirse, pues alguien que se acerca y que te dice que no te han presentado, y te dice, ay, perdona, no nos han presentado, ¿tú eres la mujer de quién? ¿No? Entonces, bueno, pues también lo mismo, dice, mira, no soy mujer de nadie, soy yo misma, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas mucho. Pero a la hora de la práctica, digamos, periodística, pues es verdad que ha habido, claro, tienes que ver siempre en qué ámbitos te mueves. Digamos que en el ámbito occidental, entre comillas lo de occidental, que no me gusta nada como calificativo, pero ya no para entendernos, ¿no? Sí. Pues bueno, sueles no tener tantos problemas, también depende de en qué países, pues más, menos, ¿no? Pero eres más, ya digo, pues vista con, en fin, mayor respeto o menos respeto, pero es obvio que en aquellos países donde la discriminación, la represión, la opresión, etcétera, de las mujeres, pues va aumentando, pues tú vas siendo también discriminada. Entonces, por ejemplo, en Irán, cuando llegó Khomeini, yo fui un año después, más o menos, creo que fue cuando hizo esa especie de simulacro de elecciones, etcétera, ¿no? Y fui a cubrir todo esto. Y entonces, pues claro, me encontré, bueno, en situaciones, pues por una parte que en el rezo de los viernes, que a lo mejor alguno de ustedes se acuerda de esa imagen tremenda de la Universidad de Teherán, con 5 o 6 mil estudiantes, ¿no? Y gente, hombres, rezando, y yo era la única mujer, ¿no? Evidentemente totalmente vestida de negro, etcétera. Pero, por ejemplo, hice una entrevista
al que era la mano derecha, porque Jomeini nunca